Hola a todos, vamos a dar comienzo un día más a nuestro webinario sobre psicología del inversor. Esta es la primera parte de una trilogía. Yo soy José Antonio Fernández, CEO y cofundador de masquebolsa.com. Como sabéis, un proyecto que va orientado a la formación e información de inversores, traders y sobre todo a todos aquellos que quieren destinar parte de su capital también a activos de ahorro. Y por tanto, voy a desarrollar una trilogía sobre psicología de inversor que también podría aplicarse evidentemente no solamente al inversor de largo plazo, sino también al de corto, a los traders, a los que realizamos trading. Esta psicología va a versar básicamente en esta primera parte sobre una serie de aspectos, de pinceladas, sobre errores, rutinas que llevamos a cabo, nuestras creencias limitantes y por lo tanto tenemos que empezar diciendo que la inversión, bien entendida, es un microcosmos de la vida. En el trading, en la inversión, como en la vida, tratamos de poner en práctica nuestros valores. Básicamente, con todo ello vamos a ver que nuestra disposición vital es la que va a propiciar también nuestro éxito o no en el trading. Por lo tanto, tenemos una serie en concreto, de riesgos inherentes, que también gestionamos al igual que en nuestra vida, que están definidos en oportunidades perdidas o pérdidas sufridas. Esto lo vemos muy bien a la hora de operar, en cuanto nos enfrentamos a un gráfico, a una operativa, ya sea, como he dicho al inicio del webinario, corto, medio, largo plazo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Básicamente tenemos que tener en cuenta nuestra disposición o nuestro plan de inversión en el momento que empezamos, para poder determinar o preparar el escenario y sobre todo, como veremos más adelante, nuestra actitud hacia el desapego en el resultado de dicha operativa. La manera en que nos orientemos hacia los valores y gestionemos los riesgos relacionados con ellos determinará nuestro éxito personal y profesional. De esta manera, hablaré con cierta profundidad, en concreto en las siguientes láminas. ¿Por qué? Porque es muy importante nuestra disposición física, nuestra disposición mental, como he dicho anteriormente, nuestras creencias limitantes y sobre todo, junto con ello, nuestra gestión de riesgo y sobre todo nuestra operativa, donde tenemos que tener perfectamente claro estrategias de entrada y de salida. Por otro lado, no importa que hayamos asistido a innumerables seminarios con las personalidades más importantes, he leído los libros de estas personalidades o incluso comprado las mejores herramientas de trading, señales, indicadores, etcétera, ¿no? Algo que está muy en boga en los últimos años, creyendo que simplemente teniendo el indicador adecuado vamos a tener resultados ipso facto y sobre todo con una consistencia perpetua. Es un error, más que nada no porque falle la lectura del indicador o porque la disposición del mercado sea cambiante, sino porque nos vamos a encontrar que somos nosotros mismos los primeros que nos autosaboteamos a la hora de desarrollar esa operativa. Es decir, nuestros patrones cognitivos van oscilando, van variando y en momentos determinados, fruto del cansancio, fruto de no tener una presentación clara al mercado, van a propiciar que los resultados sean diferentes, incluso utilizando la misma técnica de inversión o de trading que otros conocidos y exitosos operadores. Siempre suelo poner el mismo ejemplo, operadores como Rob Booker, un operador como Ray Dalio, etcétera, etcétera, etcétera. Son operadores que, aun utilizando nosotros sus mismas técnicas de inversión que ellos explican y detallan ampliamente en libros o conferencias, no tenemos el mismo resultado y básicamente es por una disposición mental, es decir, por ese desapego, por esa robotización o esa frialdad a la hora de operar que tienen estos inversores y que nosotros, bien tenemos innatamente o bien tenemos que ir adquiriendo poco a poco, no solamente con la formación, con la bibliografía, sino evidentemente con la práctica. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta si en el momento en el cual nos enfrentamos al mercado, el riesgo distorsiona nuestros esfuerzos para hacer realidad nuestro plan de trabajo, no seremos capaces de alcanzar de este modo la altura a la que podemos llegar como inversores. Por lo tanto, disposición, estado de ánimo es importantísimo para que tengamos un éxito fructífero en cada una de nuestras operativas. No significa, evidentemente, ya hablaremos en los siguientes
en los siguientes webinarios sobre psicología de inversor, que estadísticamente tengamos un porcentaje realizable del 100%. No es ni real, ni siquiera, permítanme que les diga, sea lo que buscamos, sino buscamos básicamente operativas de consistencia 60-40, 70-30 en el mejor de los casos y, bueno, dentro de los casos ideales sería un 80-20. Pero vamos a conformarnos con generar consistencia y una esperanza matemática positiva. Con todo ello, pasamos de lámina. La inversión debe generarnos una situación de conciencia de sí mismo. ¿Por qué? Básicamente porque tenemos que tener muy claro de que nuestra parcela como inversor debe ir ligada, y de hecho va muy ligada a nuestra parcela como personas, como seres humanos. Es decir, tener una óptica consciente de sí mismo es lo que propicia o permite desarrollar pericia en los mercados. Es decir, nos permite ampliar horizontes como ser humano y por ende como inversor. Es decir, permite el romper esas limitaciones que tenemos personalmente, nuestra disposición de ánimo, nuestra negatividad, nuestro patrón de errores conductuales, para propiciar exactamente que tengamos un sistema clarificador. Por otro lado, una vez que seamos capaces de extraer la información contenida en nuestros patrones emocionales, cognitivos y conductuales, estaremos mejor preparados para identificar y aprovechar los patrones que aparecen en los mercados financieros. Es importante conocerse uno mismo, no es, por así decirlo, no pretendo establecer frases de autoayuda que no nos puedan servir para la operativa. Es muy importante saber con qué ánimo nos hemos levantado a la hora de operar, exactamente si tenemos la estrategia definida, si mentalmente tenemos una claridad que nos permita disipar dudas y autosabotear nuestra propia estrategia, es decir, hay una serie de disposiciones que veremos más adelante que nos permiten ser conscientes de nuestra realidad a la hora de enfrentarnos al mercado. Una pregunta que solemos tener siempre en cuenta, formadores de traders, inversores, ¿cómo es posible que podamos saber lo que hay que hacer y sin embargo tan a menudo no actuemos en consecuencia? Básicamente esta pregunta nos ha pasado a todos y nos pasa, evidentemente, a todos aquellos que nos enfrentamos al mercado, porque en definitiva no olvidemos que el mercado es un ente en el cual todos formamos parte de él y por lo tanto es un gran tablero de ajedrez donde hay muchos participantes y tenemos que ser simple y llanamente más inteligentes que el resto de participantes para poder obtener un profit y evidentemente poder llevar a buen puerto nuestra inversión. Hay momentos donde sabemos lo que tenemos que hacer, donde sabemos que entramos a destiempo, donde sabemos que aumentamos nuestras posiciones, donde sabemos que estamos entrando en un activo que es más volátil que lo que nuestro perfil de inversor se puede permitir, que entramos cuando hay noticias macroeconómicas donde aumenta la volatilidad y sin embargo lo hacemos, esperando resultados diferentes, ¿no? Eso evidentemente forma parte de nuestros patrones repetitivos y por lo tanto hay que saber detectarlos, saber corregirlos y por lo tanto eliminarlos de nuestra operativa poco a poco. Por otro lado, voy a lanzar una serie de soluciones a estos patrones que solemos aplicar entre problemas. Es una frase en concreto de un gran operador y psicólogo clínico que es Beret Stenberger, en la cual dice que las soluciones son patrones que aplicamos entre problemas. Por lo tanto, los inversores que tienen éxito en el mercado intentan detectar sus puntos débiles y aprender cuando fracasan, y los que fracasan evitan sus imperfecciones y en consecuencia no aprenden de ellas. Quizás algo que todos conocemos, pero es algo que no tenemos en cuenta. Es decir, cuando lo peor que le puede pasar a un inversor o a un trader que podemos ver es que el primer año le vaya bien las cosas, es decir, tenga un profit. Y si es exacerbado, mucho más. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es elevar nuestro ego, lo que hace es bajar las defensas, bajar la guardia ante el mercado y crearnos un estado de omnipotencia. ¿Qué suele suceder? Que generalmente cuando no tenemos una estrategia bien definida y unos mecanismos de riesgo adecuados, el mercado nos pone en nuestro sitio, ¿vale? A quien diga que no le ha pasado todavía desde que ha empezado a operar o lleva muy poco tiempo, realmente no ha operado nunca, siempre ha estado operando en demo, eso lo conocemos todos. Por otro lado, todo inversor debe tener un cuaderno de bitácora. Traders tendrán un diario de trading, inversores tendrán un Excel realizado,
pero todos debemos tener un cuaderno, pero no solamente que refleje numéricamente una relación de resultados, sino un cuaderno que refleje en concreto todos aquellos aspectos emocionales que han entrado a formar parte de la operativa. Hoy me he encontrado nervioso, no he respetado mi stop loss, no he seguido la estrategia, me he dejado llevar pues por rumores, por un indicador en concreto, una suma de indicadores, etcétera. Eso es muy importante porque los primeros meses de un operador siempre se va a dar cuenta que los errores son muy subjetivos. Son errores de este tipo, ¿no? El autosabotaje. Y posteriormente, cuando se va perfeccionando la operativa, se va dando cuenta que los errores empiezan a ser más objetivos. Podéis preguntaros cuáles son los errores objetivos dentro de la inversión, si depende de mí mismo a la hora de llevar a buen puerto dicha inversión. Pues los errores objetivos son la propia volatilidad del mercado, un conflicto geopolítico inesperado, un cisne negro, como decía Nassim Taleb, y esta serie de problemas, un alza en una determinada materia prima que produzca la reacción en una acción, etcétera, ¿no? Una serie de elementos que nosotros no podemos controlar, que están ahí en un mercado fluctuante, en un mercado vivo y profundo como es el mercado financiero, y que evidentemente lo único que podemos hacer ante ello es tener bien definido nuestra gestión del riesgo y nuestro apalancamiento en la operación, si lo llevamos, para poder sortear o para poder defendernos ante ese tipo de situaciones de mercado. Por otro lado, no ser consistente en el tamaño de las posiciones. Esto significa, pues, en muchas situaciones aumentamos las posiciones ganadoras. Lo que sucede es que en el momento que el mercado se gira, nos encontramos que nuestras posiciones siguen siendo igual de grandes porque no hemos reducido ningún tipo de reducción del tamaño o de acopio de profit o de beneficio en el momento de que nuestra inversión va generando tendencia, y cuando se gira el mercado, evidentemente, como suele decir Warren Buffett, es cuando baja la marea, es cuando nos damos cuenta de quién se baña desnudo. Nuestras posiciones, grandes posiciones ganadoras, se pueden convertir en grandes posiciones perdedoras. Por lo tanto, ¿qué suelo recomendar a los inversores? Que a medida que vayan entrando su operativa en tendencia, o bien vayan realizando cierres parciales, o bien, en este sentido, tengan mucho cuidado con el aumento de posiciones, o bien utilicen un trailing stop dinámico, ¿vale? Sería un límite de pérdidas dinámico que se va actualizando a medida que sube o que desciende el activo en consonancia con nuestra tendencia, es decir, a medida que vamos haciendo acopio de beneficios. Esto está más bien indicado, este aumento de pérdidas con aumento de apalancamiento, para traders que operan en gráficos minutarios, entre 1 y 30 minutos, ¿vale? Para inversores de largo plazo, evidentemente que no, aunque deben de tener en cuenta también, a pesar de que se trabaje en un gráfico diario, semanal o mensual, lo que es el trailing stop dinámico. Por otro lado, no ser consciente, otro error también, de la preparación personal que conlleva el mundo de la inversión. Nuestro estado mental en las posiciones ganadoras y las perdedoras, no tener en cuenta nuestro estado de concentración ni tener en cuenta nuestra impulsividad. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta estos aspectos para poder aplicar soluciones a los patrones que nos vamos encontrando cada día. Vamos a hablar de un factor importante que es la consistencia. Por un lado, muchos entendéis consistencia como generar un determinado beneficio en el mercado. No sería consistencia, eso es un resultado favorable, un beneficio puntual. Llamamos consistencia, cuando hablamos con alguien de consistencia, con un cliente o alguien nos pregunta, tenemos que hablar como pues una estrategia con una esperanza matemática positiva, es decir, que tenga un resultado recurrente, que sea positivo y que en la mayoría de las ocasiones, si no en todas, pues sea superior en concreto al 60%, ¿vale? 60% de operaciones ganadoras, porque si no, no estaríamos hablando de consistencia, ¿vale? Estaremos hablando de suma cero en una operativa y eso no es lo que buscamos. Errores de consistencia que solemos cometer. No ser consistentes en la ejecución. Por ejemplo, esto se ve en inversores de corto plazo, que en transacciones perdedoras dejan que se conviertan en operaciones de largo plazo. Nos suele ocurrir cuando no tenemos definidos los puntos de salida de una operación, se nos gira y en ese mismo instante no sabemos muy bien hasta cuándo puede tener corrección ese activo y por lo tanto una operación de corto la transformamos en una operación de largo plazo.
Es decir, tenemos un poco, no tenemos en cuenta exactamente dónde queremos salir, sino que esperamos una simple recuperación del mercado porque ya tenemos ese chip instalado en nuestro cerebro que nos indica que el mercado a largo plazo siempre tiende a subir, ¿vale? Por lo tanto, ojo con este factor porque es importante preparar en concreto en nuestras posiciones de entrada y de salida en cada una de nuestras operaciones. Otro error de consistencia es no ser consistente en la perspectiva que tenemos sobre el mercado. Es decir, cuando ponemos nuestro foco en el corto plazo, estamos operando gráficos de corto plazo y de repente sufrimos pequeñas pérdidas. Tenemos evidentemente una aversión, el ser humano desde su origen a lo que suponen las pérdidas y por lo tanto cerramos esas pequeñas pérdidas creyendo que va a ir a más y nos damos cuenta mirando gráficos mayores que la tendencia mayor sigue el mismo derrotero que nosotros habíamos indicado inicialmente. Y claro, evidentemente nos genera una frustración el ver que no habíamos errado en nuestra tendencia de largo plazo, pero al operar en corto hemos cortado la pequeña sangría que hemos sufrido. Otro factor o de error a la hora de aplicar consistencia es no ser consistentes en las salidas. Lo hemos comentado anteriormente. En la ausencia de una estrategia de salida puede dejarnos sin timón en tiempos de drawdowns. Es decir, como bien sabéis, y para aquellos que no lo sabéis, los drawdowns evidentemente son los porcentajes de pérdida que se suelen producir en tendencias o en ciclos de mercado. Por ejemplo, podemos encontrar que a la hora de negociar un fondo de inversión puede haber varios periodos en concreto de drawdowns importantes. A pesar de que un fondo puede llevar una consistencia positiva relevante. Lo vemos en Bestinver, donde los periodos de 2008, por ejemplo, periodos del año 92, 94, con crisis puntuales, han tenido drawdowns incluso del 40 y del 50%, ¿vale? Y posterior recuperación. Lo vemos también en concreto con un gran inversor como es Warren Buffett, que ha tenido a veces drawdowns también del 50% en su vehículo inversor Berkshire Hathaway y podemos ver en prácticamente el portfolio de la mayoría de activos de inversión. Por lo tanto, vamos a tener muy en cuenta nuestra estrategia de salida. Si trabajamos un fondo y nuestro horizonte de inversión es entre 3 y 5 años, obvia los drawdowns. Si no estamos preparados para ver ese tipo de caídas del 30 al 40 al 50%, pues evidentemente buscaremos otro tipo de vehículos de inversión. Y si trabajamos activos en concreto más de corto o de medio plazo, como pueden ser CFDs, como pueden ser en concreto acciones e índices, tener muy en cuenta exactamente dónde queremos salir. Si vamos a utilizar una estrategia de salida de máximos y mínimos anuales, stops de anteriores, de mínimos de anteriores velas, etcétera, ¿vale? Vamos a tenerlo muy en cuenta porque si no sabemos dónde vamos a salir no tiene sentido alguno el entrar, ¿vale? No sé que utilicemos una estrategia de inversión de noticias donde vamos a buscar un tiro muy fuerte con X puntos o pips de estos mentales para poder salir y coger ese beneficio. Aquí he puesto una imagen que va también un poco en hilo de nuestro estado emocional de aplicando soluciones, en el cual nos encontramos a lo largo de las curvas de rendimiento, los ciclos del mercado. Podemos pasar de iniciarnos con un estado de ánimo, como vemos aquí, óptimo. Vamos a comprar unas pocas acciones, las acciones empiezan a tirar y nos encontramos que pasamos un estado de me voy a forrar, evidentemente, porque vemos que todo está en verde. Cuando están en su máximo ciclo o en sus máximos anuales, nos damos cuenta que somos unos genios, nos permitimos el lujo de recomendar a otros, porque creemos que tenemos una varita mágica que nos hace predecir las acciones que van a subir. Por otro lado, creemos que no tienen techo, las subidas van a ser ilimitadas, por lo tanto, pues nos sentimos muy cómodos con nuestra cartera. A medida que tiene una pequeña corrección, vemos que las acciones ya tienen una sobrecompra importante y tienen una leve corrección. Lo primero que empezamos es esto marcha, compro unas pocas más para intentar realizar un promedio. Posteriormente pasamos a es solo un respiro para seguir subiendo, apoyado también por la prensa salmón. Cuando vemos que ya la caída está siendo importante, evidentemente ya caídas del 20, el 25%, pensamos que están baratas para seguir comprando. Y cuando ya vemos que las caídas se profundizan, lo primero que pensamos es, bueno, la expresión, estoy pillado, ¿no?
Por lo tanto, nos encontramos en una situación de angustia, no sabemos muy bien qué hacer, seguimos pensando que el mercado sube a largo plazo y por lo tanto pues seguimos aguantando. Seguimos aguantando hasta que las acciones hacen un soporte en su caída. Lo primero que pensamos es las vendo, no aguanto más. Y es ahí cuando nos damos cuenta de que las acciones empiezan a subir. Por lo tanto, lo que pensamos es que hemos tenido mala suerte, que será solamente un rebote del gato muerto, como solemos decir los operadores, que son rebotes producidos por una sobreventa muy fuerte, pero que son rebotes puntuales. La acción descansa, lo que hace es que se sacude levemente esa sobreventa y vuelven a corregir, ¿no? Por otro lado, vemos que la acción sigue subiendo, pensamos que la bolsa está manipulada, pensamos internamente o nos decimos que sabíamos que acabaría subiendo, pero nosotros ya hemos vendido aquí abajo, recordemos, y la acción sigue tirando y seguimos pensando que se nos escapa el tren. Ahí entramos en concreto en esa decisión de no sé si entrar de nuevo, no sé si comprar las acciones, estoy confuso, etcétera. Cuando las acciones alcanzan un pico, como vemos de nuevo en ese ciclo, lo que pensamos es, entro otra vez, malo será que me pase lo mismo. Y fijaos en qué momento lo pienso, ¿no? En el momento que las acciones se encuentran nuevamente en zona de máximo. Por lo tanto, lo más normal es que me vuelva a pasar lo mismo, vuelva a haber una corrección importante y a mí me pille dentro otra vez con esa situación emocional que he descrito anteriormente. Este ciclo evidentemente pasa por cada uno de nosotros, no es atribuible solamente a los operadores que he tildado antes de, por así decirlo, de fracasados o que tienen en concreto una pérdida en el mercado, sino que nos pasa evidentemente a todos dentro de nuestro ciclo inversor. Por lo tanto, es muy importante el trabajo personal para poder sortear en concreto este tipo de situaciones que nos encontramos en el mercado. Por lo tanto, con todo ello vamos a tener muy en cuenta nuestra preparación y disposición personal y a partir de ahí vamos a trabajarnos a nosotros mismos, nuestros patrones cognitivos, para poder ganar en certeza y sobre todo en seguridad en el mercado. Dentro del apartado de soluciones, en concreto vamos a establecer varias soluciones. Hay muchas más que iremos viendo también dentro de los siguientes webinarios que se realizarán sobre psicología del inversor desde masquebolsa.com. Uno de ellos es tomarse un descanso en el trading o inversión. ¿Vale? Aquí, como veis, utilizo dos terminologías, una destinada a traders y otra a inversores de más medio o largo plazo, porque aquí se trata, como hemos dicho siempre dentro de nuestro proyecto Más que Bolsa, de aglutinar a todo tipo de inversores y ahorradores, ¿vale? O sea, de corto, medio o largo plazo y de cualquier vehículo o instrumento de inversión. Por lo tanto, tomarse un descanso en el trading e inversión. Pueden existir momentos de negativa, tomarnos un descanso por aquello de el coste de oportunidad, tengo que estar en tal dato porque tal activo va a generar un determinado resultado o porque creo que puede tirar y tengo que estar pues prácticamente en todas las operaciones. Pero lo que realmente podemos descubrir que podemos tener es una racha particularmente exitosa después de un descanso prolongado. Es decir, nos tomamos, iniciamos nuestra operativa, nuestra inversión un lunes, cumplimos el objetivo semanal, por ejemplo, si lo tenemos, y nos damos una serie de días de descanso o de vacaciones respecto a la inversión y nos damos cuenta que cuando regresamos tenemos una perspectiva más fresca y renovada y por lo tanto percibimos patrones que de lo contrario no se nos habrían escapado, no habrían sobresalido, ¿vale? Por lo tanto es importante cuidar muy mucho el principal órgano inversor. Evidentemente no es nuestra mano a la hora de apretar el botón de compra o de venta, sino que es nuestra mente. Nuestra mente debe estar relajada, debe estar ágil, tenemos que trabajarla constantemente y por lo tanto debe estar fresca también para este tipo de operativas. Otra solución sería ponernos en escenarios hipotéticos, es decir, cuando nos encontramos en una situación donde la volatilidad aumenta, donde hay una fase lateral en un activo, darnos cuenta realmente exactamente qué ha sucedido cuando se ha dado esa misma fase con anterioridad. Para eso, pues tiramos de histórico en el gráfico y buscamos en esos gráficos anteriores la similitud de los patrones que estamos observando y ver de esta manera cómo se ha comportado el mercado. Es decir, no ponernos nerviosos, pensarnos que estamos sufriendo una gran corrección o una burbuja,
disculpad, porque el activo ha tenido un gran movimiento, sino ver exactamente qué ha sucedido. Y a partir de ahí comprender la historia de ese gráfico y antes de lanzarnos a aplicar nuestra estrategia, saber exactamente qué puntos débiles y fuertes tiene respecto a ese movimiento. Por otro lado, tener dentro del apartado soluciones también una actitud relajada y calmada. Es fácil decirlo, pero no es tan sencillo a la hora de enfrentarnos al mercado. Va a depender muy mucho del tamaño de nuestras posiciones, el tipo de activo que trabajemos, nuestro horizonte temporal de inversión y sobre todo la necesidad o no de obtener un resultado. Es decir, ir necesitados de dinero a la hora de entrar en una inversión. Creo que es un error mayúsculo el operar en una determinada fase de nuestras vidas con una necesidad imperiosa de tener capital para poder afrontar una serie de gastos o evidentemente otra inversión. ¿Por qué? Porque el mercado no está para obedecernos. ¿Vale? El mercado lo tenemos que interpretar dentro de su complejidad. Sabemos que el análisis técnico funciona porque se repiten una serie de patrones históricos y que todos seguimos. Generalmente casi todos los operadores vemos los soportes y resistencias en concreto en los mismos puntos pivot en un mercado y a partir de ahí pues evidentemente lo aplicamos. De ahí que funcione. Por lo tanto, mantener una actitud relajada y calma hay que tenerlo en cuenta porque si no tenemos esa actitud a la hora de enfrentarnos a un gráfico ese día es mejor que no operemos o mejor que no tomemos la decisión de suscribirnos a un fondo en concreto si creemos que la perspectiva de mercado no la sentimos. La perspectiva de mercado una vez que hemos realizado el análisis pertinente no es la que esperamos, ¿vale? Por lo tanto es importante, oportunidades de mercado siempre va a haber, no hay prisa y pues bueno, evidentemente el mercado financiero es un mercado eficiente, profundo y por lo tanto podemos adaptarnos o podemos subirnos al tren una vez que ha iniciado la marcha. No existen evidentemente oportunidades en concreto únicas como para meternos ese tipo de prisa. Por otro lado, tenemos que lograr una actitud de desapego, por lo tanto tendremos mayor éxito cuando no necesitamos que las transacciones funcionen bien. Por lo tanto, la confianza no es el resultado del pensamiento positivo. La confianza es el resultado de la capacidad de enfrentar la derrota con ecuanimidad y evitar el apego a los resultados del mercado. Esto es muy difícil, porque cualquiera de vosotros puede decirme, sí, José Antonio, esto es muy fácil de decir, pero claro, yo invierto para ganar dinero. Y en el momento que veo que mis números se tornan en rojo, pues no me gusta, me enfado, me mosqueo, me sudan las manos, etcétera, ¿no? O me pregunto qué hago aquí, por qué no cojo mi dinero y lo guardo debajo del colchón. Lógicamente, pero realmente si analizamos la actitud de los grandes traders, yo he hablado de Rob Booker, he hablado de Ray Dalio, se encuentra John Paulson, podría hablaros también de Dan Zanger, etcétera, 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 pues podemos ver exactamente que se han caracterizado por ello, por operar en el mercado independientemente de un resultado, básicamente encontrarse con cara de póker. Yo para ello os recomiendo un libro que son los magos del mercado de Jack Swagger, que habla muchísimo de ello, porque es una entrevista a grandes traders a lo largo de la historia y cómo se han comportado, ¿no? Tanto en fases muy buenas como en fases donde han tenido que sufrir más en el mercado. Y cada uno da una versión muy interesante y una perspectiva muy, en ese sentido, muy curiosa sobre cómo se han enfrentado al mercado. Por otro lado, dentro de las soluciones sería crear un hábito o logro. Por ejemplo, un hábito logro pues sería hablar de retirar periódicamente una parte de las ganancias de nuestra cuenta y usar ese dinero pues bien para comprar algo especial para nosotros mismos o para nuestros seres queridos, ¿vale? Por lo tanto, esto es algo muy importante. Es una manera de premiarnos. Creo que es importante porque si no podemos llegar a ver el mundo de la inversión o del trading como algo tedioso, que nos exige mucho tiempo y que nos hace sufrir demasiado. Entonces, lo que es importante es que lo que nos rodea es al mismo tiempo un reflejo de nuestro estado mental y un factor del mismo. Es decir, al rodearnos de lo ganado con nuestro esfuerzo, transformamos nuestro entorno en una celebración de la eficacia personal. Y también es una manera de hacer partícipes a nuestros seres queridos realmente en concreto de un momento de éxito en nuestra inversión o en concreto en nuestra operativa. Lo que Evidentemente, esta retirada de ganancias, pues nos referimos más a instrumentos más de corto plazo. A la hora de hacerlo en un fondo, bien, podemos hacerlo, evidentemente, podemos reembolsar, pero sabemos que generalmente son instrumentos más destinados a largo plazo. Por lo tanto, pues bueno, lógicamente, si se utilizan es por la positividad del diferimiento fiscal.
y creo que está más indicado a instrumentos de corto plazo. Por lo tanto, son elementos positivos que tenemos que tener en cuenta a la hora de enfrentarnos al mercado. Aquí he puesto una imagen que creo que es muy importante, en concreto con una frase que sería tenaces, pero no tanto. Uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta en la psicología del inversor es la tenacidad. La tenacidad no en tanto, como vemos aquí en la imagen, ir en concreto con los ojos cerrados en pos de una bolsa de dinero, sino la tenacidad en cuanto voy a conseguir aquello que me propongo, y lo que me propongo es operar bien. Si me centro solamente en operar bien, evidentemente el dinero o la rentabilidad de nuestra inversión llegará a posteriori, evidentemente con trabajo. No es algo que tiene por qué conseguirse a la primera. ¿Por qué? Pues básicamente porque voy a detectar cuáles son mis patrones de conducta erróneos, voy a detectar los errores o los puntos débiles de mi estrategia y los voy a reforzar para que, bueno, pues oye, en el momento que entre en mi operativa, si salta mi stop loss, no tenemos que entenderlo como un fracaso, sino simplemente dentro de nuestra estrategia ha saltado un mecanismo de seguridad y tenemos que tener en cuenta para la próxima aprender exactamente en qué punto, en qué pivot estamos entrando dentro del mercado. Por lo tanto, es muy importante ser inteligentes y a partir de ahí pues trabajar nuestra perspectiva personal en el mundo de la inversión. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ir rompiendo un factor de rutinas. Como vemos aquí en la imagen, lo que quiero en concreto reflejar es que debemos salir de nuestra zona de confort. Aquí lo podemos ver con esta imagen ilustrada de esta rana con su maleta, porque creo que es importante para romper nuestras rutinas y por ende para variar el resultado de nuestra operativa. Es decir, si todo el mundo tiene acceso a indicadores, todo el mundo tiene acceso a los mejores gráficos, los puedes incluso seleccionar por escalas, logarítmica, semilogarítmica, tenemos accesos a cursos, a libros, vamos a charlas, escuchamos a gurús, etcétera, porque el 90 o el 95% de inversores que operan, por ejemplo, derivados o que operan o que tienen contratado un plan de pensiones o un fondo de inversión en concreto, pierden su capital. Pues evidentemente hay algo que no estamos haciendo bien. Por lo tanto, tenemos que salir de esa zona de confort que a veces nos permite tener esa creencia limitante de nosotros mismos y empezar a pensar o empezar a detectar esos puntos débiles que tiene nuestra mentalidad a la hora de operar. Por lo tanto, una manera de salir de nuestra zona de confort operativo, por ejemplo, que yo lanzo es, bueno, con la realización de algún tipo de ejercicio físico para poder ganar en agilidad mental, para poder tener esa frescura a la hora de enfrentarnos al mercado, ya sea si operamos en apertura europea o en apertura americana o incluso en activos o vehículos de inversión de más largo plazo. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta exactamente el momentum de cada activo y a partir de ahí, evidentemente, siempre nos ayudará en realizar algún tipo de ejercicio físico, ya sea pues un ejercicio de memorización matemática o bueno, pues a todos aquellos que quieran salir a correr o en algún tipo de rutina en casa, etcétera. Por otro lado, a la hora de romper rutinas también tenemos que tener en cuenta revisar nuestro plan de inversión para determinar nuestra actuación, independientemente del escenario que encontremos. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro exactamente que en el momento que apliquemos nuestro plan de inversión, qué vamos a hacer si estamos al alza en un activo o comprados en un fondo y evidentemente ese índice o ese conjunto de acciones empiezan a corregir, ¿vale? Para todos aquellos que no lo sepáis, dentro de nuestra perspectiva de formar, de enseñar, en concreto a los más neófitos, hay también estrategias indicadas para fondos de inversión, ¿vale? En el momento que corrige un fondo tenemos la opción de poder soportar esa corrección, pero también tenemos estrategias de poder estar fuera en el momento que se producen correcciones en esos fondos, ¿vale? Pero eso ya es otro tema, sería cuestión de analizar dichas gráficas. Nos vamos a centrar aquí en los patrones de comportamiento. Nuestros patrones de comportamiento están anclados a nuestros estados mentales y físicos, ¿vale? Va a permitir que estemos más cansados, que tengamos mayor o menor agilidad mental o capacidad de reacción ante el mercado. Eso va a ser una parte importante e imperante de nuestra operativa. Por lo tanto, nuestro plan de inversión
que es algo que tenemos que tener inicialmente a todo tipo de inversiones que realicemos, debe ser un ancla que nos va a ser de utilidad cuando los mares están embravecidos. Esto es muy importante porque, claro, cuando encontramos ciclos alcistas del mercado, pues nuestra psicología nos dice, bueno, voy a comprar, el mercado está fuerte, está sólido, si todos compramos pues, y vamos juntos, pues evidentemente el mercado va a tener una tendencia sostenida, pero como ya hemos visto a lo largo de la historia, cogemos cualquier gráfico de largo plazo, tanto el Dow Jones como del S&P, mercados americanos principalmente, que quizás son más regulares, pues podemos ver que ahora venimos de un ciclo alcista de mercado en el Standard Poor's desde el año 2009, pero que evidentemente nos encontramos en un techo. No sabemos si ese techo se convertirá en posterior soporte o si a partir de ahí se producirán correcciones, ¿vale? Por lo tanto, tener dentro de nuestro plan de inversión y dentro de nuestro mapa mental y físico perfectamente localizado qué ha sucedido en el mercado en estos momentos de techo y sobre todo cómo aprovecharnos de posteriores correcciones en el mercado. Con todo y con ello dejo una frase final en la cual subrayo rompamos nuestras limitaciones, con esa imagen en la cual digamos que perdemos nuestra ceguera como inversor y nos abrimos en concreto a un mundo desconocido para nosotros, lleno de luz, y por lo tanto lo que me interesa precisamente es que en esta primera parte del webinario Psicología del Inversor os quedéis con un par de pinceladas de ideas principales sobre vuestra operativa por si en algún momento, no lo dudo, os pueda ayudar a poder reforzarla, a poder mejorarla y evidentemente seguiremos hablando sobre ello en los siguientes webinarios que realizaremos. En concreto realizaremos una trilogía. Por lo tanto, nada más, me despido de todos vosotros hasta el siguiente webinario y con todo ello os deseo que tengáis un buen día a todos. Un saludo.